Advertencia. El siguiente capítulo contiene descripciones de depresión y pensamientos suicidas. Ya, empezamos a grabar. Hola, yo soy Claudia Valdivieso y esto es Nuestras Historias, un podcast donde peruanos cuentan un poco sobre sus vidas, ayudándonos a entender a nuestra sociedad. En el capítulo de hoy, Ruth. Antes yo solo sabía que existía la depresión, no sabía mucho de cómo era, pero sí que era un problema psicológico. No me había pasado, tampoco conocía a alguien que le hubiera pasado. Creo que son temas que se tocan siempre, que no se tocan siempre. Vivía tranquila, a mí me encantan mis niños, por eso estaba feliz de que llegara el segundo. Nunca me imaginé todo lo que me iba a pasar. Ruth es la octava de 10 hermanos. Es una trabajadora del hogar y vive en el norte del país. Siempre pensó que criar a un hijo sería una experiencia linda, pero usual, hasta que se enfrentó a una enfermedad de la que muy poco había escuchado. Todo empezó cuando mi niño tenía un mes de nacido. Me aparecieron unos dolores en el cuerpo y fui al doctor. El medicamento que me dieron me secó la leche y ya no podía alimentar a mi bebé. Yo no entendí qué pasaba, mi bebé lloraba de hambre y yo no podía hacer nada. Me ponía más y más ansiosa. Mi esposo no me prestaba atención. Yo creo que no entendía lo que me estaba pasando. Pensaba que era algo normal y se iba a trabajar. No tengo familia cerca que me pueda ayudar en las mañanas y él tampoco estaba. Aparte necesitábamos que él trabaje para poder vivir. Yo no podía trabajar con mi bebé recién nacido y aparte mi niña que estudiaba. Luego creció toda esa ansiedad en mí y fue peor. Empezaba a pensar, ¿por qué no te mueres? Mientras mi niño lloraba, mi esposo pensaba que estaba loca. Yo le decía, no sé, no soy yo. Me daba miedo la soledad, la oscuridad. Lloraba de la desesperación. Venían recuerdos de cuando era soltera y trabajaba. De pronto fue como si todo explotara. Le comencé a tener terror a mi bebé. Temblaba, me daba miedo que se despierte, yo no podía dormir. Decía, si se despierta, él va a querer mamar, yo no tengo leche, entonces me ponía más ansiosa. Tengo confianza con mi hermana. La llamé para contarle y me dijo, Ruth, a ti te pasa algo. No es normal que estés así. Me ayudó a buscar por internet y le pareció que era depresión postparto. ¿Te asustaste cuando con tu hermana leyeron en internet sobre lo que era depresión postparto? Mira, no mucho. Me asusté, al mismo tiempo me alivié. Que, yo no estaba loca, yo solo estaba pasando por un proceso, pero un proceso muy duro. Sí me asustó todo lo que incluye la depresión postparto. Son nervios, ansiedad, depresión junta. Todo eso trae la depresión postparto, no es solo depresión. Luego, ella consultó con una psicóloga y le dijo la psicóloga que yo necesitaba tratamiento. ¿Y cómo fue conseguir ese tratamiento? Primero fui al seguro porque particular es caro. Me pasaron con una psicóloga, le conté todo lo que estaba mal, estaba desesperada porque quería ayuda. Ella solo me dijo, señora, pero si se sentía así, ¿por qué tuvo otro hijo? Nadie sabe qué es lo que te va a pasar. Yo no tenía ni idea de lo que me pasaba y me sentí peor. Tuve que ir a un médico particular porque el del seguro no. Me hizo sentir peor. Ese doctor sí supo tratarme, me explicó todo con paciencia y me recetó medicina. No cualquier medicina, es una medicina que solo se da a pacientes con depresión. Con eso ya pude explicarle con palabras a mi esposo lo que sentía.
Una vez que supo, comenzó a preocuparse más, a entender lo que me pasaba. Siempre me llamaba: ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor? Antes siento que me juzgaba. Me comparaba mucho con otras madres y eso me destruía. Me decía: la vecina tiene 4 hijos y como ella no está así. Mi prima tiene 3 hijos, pero ella nunca se ha puesto así como tú te pones. ¿Cómo lidiaste con esas comparaciones? Me sentía peor porque si él no me entendía que él estaba cerca de mí y me conocía, ¿quién me iba a entender? Entonces me sentía más sola. Y no sé, quería huir, ¿no? Como él no me prestaba atención y no sentía lo que yo tenía adentro. Yo quería que él entendiera esa ansiedad, esa desesperación. Por querer sentirme bien, quería ser la misma de antes, y en eso querer ser la misma de antes más me desesperaba. La depresión postparto afecta a 1 de cada 6 mujeres que da a luz, según la OMS. Los síntomas pueden presentarse a los pocos días de haber dado a luz y en muchas mujeres estos pueden desaparecer después de un par de semanas. Si los síntomas persisten después de 2 semanas, la depresión necesita ser tratada. Los hombres también pueden sufrir de depresión postparto. Si tienes síntomas de depresión después de haber tenido un hijo, ponte en contacto con un doctor. Muchos peruanos tenemos miedo de acudir a un psiquiatra o psicólogo. ¿Tú estuviste dispuesta desde un inicio? Yo sí, porque sé que hay cosas de la mente que uno no puede por sí solo sobrellevar. Siempre supe que era otras enfermedades como psicosis, neurosis, pero nunca la depresión. Nunca, o sea, no. En mi mente no estaba eso, o nunca conocí personas, no sé, pero nunca supe que era la depresión. Y yo siempre he sabido, siempre he entendido que si a mí me pasaba algo parecido, yo sí buscaría ayuda, siempre. ¿Las personas en tu entorno cercano también pensaban como tú? ¿O cómo reaccionaron ellos? La verdad que la familia de él que estaba cerca lo recibió bien. Ellos también dijeron que yo no estaba bien, literalmente no estaba bien. Yo lloraba muchísimo, o sea, es algo que no puedes controlar. Te viene las ganas de llorar y no es un llanto que normal te da y luego te pasa, no, eso es constante durante 1 hora, 2 horas, no sabes cuánto tiempo dura. Y ellos dijeron, es mejor que le lleves a un médico. O sea, al menos cuando se me abría la mente, yo decía, es depresión postparto, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Ya va a pasar, ya va a pasar. El resto del tiempo no piensas, tus pensamientos hablan solos. Sentía que no servía, que si me mataba o a mis hijos, todo iba a terminar, todo iba a estar mejor. Todo es oscuro. No podía hablarle mucho a mi familia. Solo le pedía a Dios que me ayude porque no tenía más fuerzas. Mi niña me abrazaba, asustada. Yo temblaba, no podía sostener ni un paso. No podía atender a mis niños. Llamaba a mi esposo y le decía que me iba a ir. Y él salía del trabajo a verme desesperado. Empecé a tomar la medicina, me relajaba un poco, pero me hacía dormir. Y yo no podía dormir porque estaba sola con mis niños pequeños. Solo me quedaba lucharla. ¿Y qué implica lucharla? ¿En qué consiste? Lucharla tienes que hacerlo sola, con los pensamientos, con las ganas que tienes de matarte.
y tienes que tener ganas para poder estar parada a la niña que yo lo aconsejaba, la niña que sentía que yo soy una super mamá. Cuando empezaban los pensamientos me bañaba, le decía a mi niña, cuando me veas así, rara, dime que me duche o que tengo que ir al mercado. Me hice una rutina que me despejara. Buscaba pensar en otra cosa, ocupándome de lo que sea. Mi niña ya empezaba sus clases y yo no podía ni ayudarla. Entonces tenía que mejorar. Antes yo no era así. Yo me preocupaba mucho por ella. Y así fue. Poco a poco se me aclaraba mi mente. Por más tiempo. Primero 5 minutos, luego 10 y así. Lo anotaba todo en un cuaderno. Me repetía que yo era más fuerte que mis pensamientos. Miraba a mis hijos y decía, si yo los dejo, nadie los va a cuidar. Pensaba en eso y en ellos y su futuro. Mis pensamientos cambiaban. Fue un proceso muy lento. Parece que tu esposo fue clave en tu recuperación. ¿Cuál fue su rol en ese proceso? Él lo que hacía es ayudarme. Llegaba de noche, aunque yo sé que él se quebraba. Yo sé que él dentro de él se quebraba porque pensaba en algún momento, si a ella le pasa algo, ¿qué hago yo? Y él me decía, ya va a pasar, amor, va a pasar. Todo es un proceso lento, tienes que ser fuerte, pero ya va a pasar. Discúlpame, perdón si no te entendí o no sabía qué es lo que tenías. Pero sigamos adelante porque todo esto va a pasar y vas a ser más fuerte y seremos más fuertes todos. ¿Este reto que has pasado como madre te ha hecho pensar sobre tu propia mamá? Sí, la relación con mi mamá siempre ha sido buena. Muy buena, desde que yo estoy lejos es aún mejor porque al vivir lejos de los padres y sobre todo de ella, empiezas a entender más a tu mamá. Más le ha ayudado de lejos que de cerca porque yo salí de cuando, o sea, es como te digo, cuando tenía 16 años salí de la casa de mis padres y ahora entiendo ella por cuántas cosas debió pasarle. ¿Qué le recomendarías a una madre que quizás está pasando por algo similar? Primero es buscar ayuda. Y si tienes a alguien cerca, tu mamá, tu tía, tu hermana, con quien te sientas en confianza, estar con esa persona, pero con una persona positiva, que te entienda, que busque ayuda, buscar ayuda, porque si no la buscas sola, de por sí no te va a pasar, no te pasa. Yo siempre he creído que un psicólogo, un psiquiatra no es para locos, es para ayudarte, para aliviarte en tus pensamientos, para como te digo, indicarte, orientarte. Para eso son los psicólogos, los psiquiatras. ¿Sientes que tu vida volvió a la normalidad, a como era antes? Creo que nunca volvió a ser la de antes. Al inicio quedan secuelas de la ansiedad y el miedo. Además, ahora me preocupo más por mi familia más cercana y por mí. Eso es importante. Antes vivía mucho por el resto de gente. Ahora es al revés. Entendí que mi vida vale mucho. La vida de mis hijos vale mucho. Desde ese momento empecé a tener más y más fuerzas. También aprendí a buscar ayuda,
a consultar médicos. Pienso que si hubiera sido así de fuerte y consciente desde más joven, todo sería distinto. Pero es bueno serlo ahora. No soy invencible. Muchas cosas. No lo haré antes tampoco. Tengo que luchar con mamá. Tengo muchas ganas de vivir. También quiero estudiar y darles sobre todo mi apoyo. Ahora que están pequeños, que los voy a tener cerca, un día van a crecer, un día van a ser fuertes, van a ser grandes, van a ser profesionales. Eso es lo que toda madre, todo padre sueña. Y eso es lo que me anima más a seguir adelante. Pienso que la depresión me ayuda mucho a ser más fuerte, a pensar distinto, a vencer miedos. Claro, el miedo siempre sigue ahí porque es natural. Pero a veces digo, bendita la depresión que me ayudó en tantas cosas, que me dio. Y así puedo entender que no hay imposibles. Mi bebé ahora es un niño de 3 años y verlo despertar y decir te amo mami es reconfortante. No hay palabras para eso. Es hermoso. No imagino mi vida sin él y sin mi hija tampoco. Fue duro, pero lo que viví me enseñó. Ahora sé lo que realmente importa y por qué existo. Le agradezco a Ruth por compartir su historia con nosotros. Nos vemos en la próxima para escuchar otra de nuestras historias.